Bienvenidos. Estas son las 12 campanadas, cuentos del reloj y del calendario. Hoy con ustedes, de Daniel Verón, La otra orilla. La laguna estaba envuelta en niebla. Desde lo alto de un árbol, un ave gritó al paso de las tres figuras. El resto era silencio, un total y profundo silencio. Cuando de vez en cuando algunos de ellos pisaban las hojas muertas o alguna rama caída, el chasquido parecía vibrar por cada rincón de aquel paraje. Se diría que estaban en una región completamente virgen. Tal era la soledad que los rodeaba, pero no era así. Justamente, en cierto momento que Darío dijo algo al respecto, Claudio, que era quien mejor conocía la zona, les recordó que, después de todo, se hallaban a solo 14 kilómetros de la ciudad, y aunque eso, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, podía llegar a ser una distancia considerable, el principal motivo de la extrema soledad que presentaba el paisaje no era otra cosa que el tiempo, el clima, poco propicio para estas excursiones. Ya desde la noche anterior, un amplio frente de nubes bajas habíase asentado sobre la zona, a pesar de lo cual los muchachos no se echaron atrás en su deseo de salir a respirar un poco de aire libre. De todas formas, el efecto creado por la neblina era curiosísimo. Diríase que el vapor de agua surgía de la laguna misma, en forma de tenues volutas que flotaban sobre el agua. Por momentos, hasta la ruta que estaban siguiendo, desolada y polvorienta, se perdía de vista en ese mar nuboso, no obstante lo cual, Claudio, con la habitual inclinación de todo estudiante de biología, a cada momento se agachaba indicándoles a qué animal pertenecía tal o cual huella, su antigüedad y hasta el motivo de su presencia allí. Estaba claro, él conocía desde chico la naturaleza, se había criado en las sierras tandilenses y podía ver más allá de lo que otros no veían. Para Claudio, cualquier pantano, árbol o animal era como un libro abierto que le hablaba de cada sitio por donde pasaba. Sin embargo, después de una hora de caminata alrededor de la laguna, los comentarios fueron escaseando cada vez más, hasta que llegaron al amarradero y ya hacía un buen rato que estaban en silencio. Sergio permanecía expectante. Aquella mañana él era el más observador de los tres. Como típico habitante de ciudad, miraba todo como novedad. Cualquier cosa, desde un chillido lejano hasta los tupidos árboles que se levantaban en aquella parte, le llamaban la atención. No le era una experiencia totalmente nueva, pero sí una de las muy pocas de su vida y no quería desperdiciarla. Contrariamente a lo que esperaban, el botero no estaba en su habitual casilla. Eso era un poco raro, pues con esta niebla parecía poco probable que el buen hombre se hubiese largado a pescar. Lo probable era que como vivía en esos parajes, hubiese ido a visitar a algunos de sus remotos vecinos, en la creencia de que hoy nadie iría allí. Sea como fuere el caso, es que, igual que siempre, había alistado una serie de botes, y tras discutirlo un poco, los muchachos le dejaron una nota indicando la hora de salida, 9:30, y saltaron uno. Ya tendrían oportunidad, al regreso, de pagar el importe correspondiente. Así que Darío empuñó los remos y bajo la dirección de Claudio y el asombro de Sergio, atravesaron las muertas aguas del muelle internándose en la laguna. El primero aún no había entrado en calor cuando pudieron contemplar la magnitud del fenómeno climático, pues al instante la orilla desapareció completamente de su vista. Donde mirasen solo una espesa bruma podía distinguirse, extendida sobre el agua. Pero para Claudio siempre era una buena oportunidad de analizar y comentar cualquier cosa que tuviese a la vista. Así, procedió a explicarles, por ejemplo, las dimensiones aproximadas, bastante considerables si se quiere, de aquel antiguo brazo de mar e ilustrarlo sobre su temperatura y la fauna clasificada hasta entonces. Todo esto lo hacía con tanto gozo que cualquiera hubiese dicho que la laguna era de su propiedad. No era así, por supuesto, pero sí era indudable que había pasado muchos días en esa región. Tras un largo remar, Darío cedió el puesto a Sergio, y poco después,
Tocaban una islilla a la que descendieron y exploraron como verdaderos náufragos. Sin embargo, no había mucho que ver. Después de recorrerla en distintas direcciones, Claudio los convenció de que allí no había absolutamente nada, y subieron al bote otra vez. Transcurrió aproximadamente 1 hora sin que realizaran ningún tipo de comentario, dejando que el silencio y la naturaleza penetrasen en sus sentidos. Al fin, Sergio les recordó la hora. Era casi mediodía, y al instante advirtieron algo más, que a pesar de la mañana tan avanzada, la oscuridad no era igual, sino mayor que cuando llegaron. «Es verdad», dijo el aprendiz de biólogo. «Creo que arriba nuestro tenemos algunas nubes de tormenta». «¿Lluvia?», murmuró Darío. «¿Qué podría pasar si nos sorprende la lluvia aquí en medio?» «No sé, pero tampoco tengo interés en averiguarlo». Callaron por un momento. Poco a poco se iba levantando un viento del mar que, si bien en principio descorrió la neblina, también dejó al descubierto un cúmulo de negras y espesas nubes de tormenta. «Si viniera de golpe, al menos tenemos la isla para refugiarnos», comentó Sergio. «No, no sirve. La lluvia puede durar mucho y sería una molestia tener que estar ahí escondidos», replicó Claudio con seguridad. «Mejor va a ser pegar la vuelta». Y así lo hizo. Como él estaba al cuidado de los remos, maniobró con uno solo y el bote realizó un giro completo de 90 grados. A lo lejos, los pájaros chillaban intranquilos. Claudio aguzó el oído, y no sin esfuerzo, pudo distinguir el distante rumor del mar y el silbido del viento que parecía estar cada vez más próximo. En ese momento, Sergio exclamó: «¡Miren, hay olas!». En efecto, así era. A causa de la corriente de aire, el agua parecía haber tomado vida y una serie de crestas atravesaban la superficie de la laguna por doquier. Les esperaba un difícil regreso. No tenían viento en contra, pero sí de costado, lo cual hizo que el bote constantemente se desviara de su ruta. Claudio mostró no poca habilidad en conducirlo, pero el esfuerzo era grande, y después de 1 hora completa de lucha, hubo de reconocer que iban a desembocar en algún otro sitio, y no en el muelle. No importaba, en tanto no apareciesen junto a los acantilados que flanqueaban la laguna hacia el norte, no había nada de qué preocuparse. Para entonces, una verdadera tormenta cerníase sobre sus cabezas, y solo esperaban que de un momento a otro comenzara la lluvia. El aire se había poblado de misteriosos truenos, y de vez en cuando algún relámpago se dibujaba en lo alto. La oscuridad era cada vez más y más grande, y la naturaleza se agitaba incomprensiblemente. Ya nadie hablaba. Por primera vez tenían realmente miedo, ya que aún faltaba bastante para llegar, y porque la excursión ya había dejado de serlo, convirtiéndose en un difícil trance del que solo deseaban salir. Comenzaron a caer las primeras gotas. Evidentemente, la presión atmosférica debía ser extraordinaria, por cuanto la temperatura era mayor que antes. Por fin, Darío, forzando su vista, pegó un fuerte grito, indicando en qué dirección se encontraba la orilla, y de inmediato Claudio puso proa hacia allí. Lentamente el bote se fue acercando, en medio de un fuerte viento y un oleaje ya terrible. Los tres alcanzaron a divisar un grupo de figuras que se movían en la playa y señalaban muy excitadas en dirección de ellos. Claudio se puso en pie, agitando en su mano un paño rojo, en señal de socorro. Entonces, súbitamente, y ante el indecible espanto de sus compañeros, una lanza partió como saeta silbando el aire hasta clavarse en medio de su pecho. Brotó un chorro de sangre y el joven, aún con los ojos abiertos, cayó completamente duro al agua. Una serie de gritos salvajes salieron de la orilla. Los otros 2 muchachos, aterrados hasta la médula, quisieron hacer algo, pero no pudieron. Veloces como el rayo, un grupo de hombres barbudos, vestidos con toscas pieles, se lanzaron sobre ellos. Ambos amigos gritaron ante la sorpresa, pero luego ya no hubo tiempo para más. En segundos sintieron los afilados cuchillos de aquellos hombres y luego su vida simplemente dejó de ser. Estaban sirviendo de alimento para otras vidas. Espero que les haya gustado este relato. Quiero agradecer a su autor el permitirme participar en su obra. Si desean conocer más de Daniel Verón, pueden buscar sus libros en Amazon. Yo soy Jorge Traven. Hasta la próxima.